Los antiguos, alguna vez llamados los primeros, aparecen mencionados en la mitología de Lovecraft por primera vez en su novela titulada En las montañas de la locura, y son una de las razas más increíbles de todas cuantas ideó el autor. Empecemos por describirlos para que nos quede clara la imagen de qué tipo de criatura estamos hablando. Curiosamente, y a diferencia de la mayoría de criaturas de los mitos, de ellos tenemos una vasta y detallada información. Una de las descripciones que se nos da de ellos en las montañas de la locura reza así: 2 metros de alto y 1 metro de diámetro central, estrechándose a 30 centímetros en cada extremo, como un barril con 5 protuberancias en lugar de duelas. Las roturas laterales, como de tallos delgados, se encuentran en el ecuador en medio de estas crestas. En los surcos entre las crestas hay crecimientos curiosos, peines o alas que se pliegan y se extienden como abanicos, y esta suerte de alas tienen una envergadura de 2 metros de una punta a la otra. Más adelante se nos facilita más información sobre ellos. Su piel es de tonos grisáceos, los 5 brazos flexibles e inarticulados, más parecidos a tentáculos, terminan en un conglomerado de pequeños zarcillos que les sirven de dedos. Desde el cuello bulboso se eleva una cabeza parecida a una estrella de mar de 5 puntas, en cada extremo de las cuales se ven sus 5 ojos. Además, cuentan con un conjunto de cilios prismáticos que usan para ver aún en ausencia total de luz. En la coronilla de su cabeza se observa una abertura que entendemos que sería su boca. Todo el cuerpo lo sostienen otros 5 tentáculos o patas flexibles, cada una de las cuales termina en una paleta o apéndice similar a una aleta. Sus 5 alas retráctiles las usaban tanto para vuelos en la atmósfera como para navegar a través del éter del espacio exterior. Aquí hago un paréntesis para explicar que en tiempos de Lovecraft se barajaba la hipótesis del éter, una sustancia indeterminada que, en resumen, sustituía al vacío del espacio. Por último, se sabe que su cerebro se componía de 5 lóbulos. Algo muy interesante de su anatomía es que tenían características tanto vegetales como animales. Por ejemplo, la simetría radial de su cuerpo es más propia de las formas de vida vegetal. Además, se reproducían mediante esporas o bipartición. Contaban con la capacidad de descomponer cualquier tipo de sustancia orgánica o inorgánica para alimentarse, aunque, si podían elegir, preferían ser carnívoros. Tenían habilidad anfibia, y sus cuerpos, por supuesto, eran muy resistentes, pues eran capaces de aguantar tanto las presiones del océano más profundo como el duro vacío del espacio. Y de hecho, eran virtualmente inmortales, y cuando sus vidas acababan, casi siempre era por medio de la violencia. Podían hibernar durante eras, si fuera necesario. Su sangre era espesa y verde, y despedían un hedor horrible que se podía oler desde muy, muy lejos. Que contemos con estas descripciones tan ricas es gracias a que en el relato eventualmente es posible inspeccionar a 14 ejemplares fósiles conservados en el hielo. Pero, ¿qué eran estos seres y de dónde venían? ¿Eran acaso inteligentes? Veamos su historia. Como he dicho al principio, los antiguos son una raza de origen extraterrestre, pero resulta que fueron los primeros pobladores del planeta Tierra. Llegaron aquí hace al menos 1000 millones de años, literalmente volando por el espacio con sus propias alas. Se sabe además que los antiguos no llegaron únicamente a nuestro planeta, sino que se desperdigaron por todo el cosmos. En el relato Los sueños en la casa de las brujas, escrito por Lovecraft, se nos cuenta que en algún planeta en un sistema estelar triple, con una estrella amarilla, roja y azul, ubicado entre Hydra y Argo Navis, aún habitaban los antiguos.
En respuesta a la pregunta más obvia, sí, eran inteligentes. De hecho, su inteligencia era considerablemente superior a la humana. La tecnología que poseían no se describió en detalle, pero se sugiere que era extremadamente avanzada. En las montañas de la locura incluso se menciona que es posible que hayan tenido armamento de energía dirigida. Sin embargo, en su mayor parte hicieron un uso mínimo de la alta tecnología para defenderse, ya que su resistencia natural y sus habilidades de movimiento hicieron innecesarias muchas formas de soporte vital y transporte. Las tallas encontradas en la ciudad perdida de Corona Mundi en la Antártida, de la cual hablaremos más adelante, insinúan que poseían una comprensión de la cosmología y la física al menos equivalente a la de la humanidad del siglo XX, aunque seguramente fuera muy superior incluso a la actual. Construyeron grandes ciudades alrededor de todo el mundo, tanto en tierra firme como bajo el mar. Su arquitectura era bastante avanzada también, e imitaba la simetría de 5 puntas. Debido a que los antiguos se reproducían a través de esporas, había poca base biológica para formar familias, y por lo tanto, los núcleos familiares, por llamarlos de alguna forma, no guardarían necesariamente un parentesco, sino que serían asociaciones o agrupaciones de antiguos por uno u otro motivo. En las montañas de la locura se describen sus viviendas y otros aspectos de su sociedad de la siguiente manera. Al amueblar sus casas, lo mantuvieron todo en el centro de las grandes habitaciones, dejando libres todos los espacios de las paredes para la decoración y los murales. La iluminación en el caso de los habitantes de la Tierra se lograba mediante un dispositivo probablemente de naturaleza electroquímica. Tanto en tierra como bajo el agua usaban curiosas mesas, sillas y sofás como armazones cilíndricos, ya que descansaban y dormían erguidos con los tentáculos plegados hacia abajo. Su gobierno era evidentemente complejo y probablemente socialista, aunque de las esculturas que vimos no se podían deducir certezas al respecto. Existía un amplio comercio, tanto local como entre diferentes ciudades. Ciertas fichas pequeñas y planas, de 5 puntas e inscritas, servían como dinero. Probablemente la más pequeña de las diversas esteatitas verdosas encontradas por nuestra expedición fueran piezas de dicha moneda. Aunque la cultura era principalmente urbana, existía agricultura y mucha ganadería. También se practicaba la minería y una cantidad limitada de manufactura. Los viajes eran muy frecuentes, pero la migración permanente parecía relativamente rara, excepto por los vastos movimientos colonizadores por los cuales la raza se expandió. Para la locomoción personal no se utilizaba ninguna ayuda externa, ya que en tierra, aire y agua los antiguos parecían poseer capacidades excesivamente grandes para la velocidad. Se encontraron además atisbos de algún tipo de religiosidad en la civilización de los antiguos, ya que estos enterraban a sus difuntos en túmulos de forma estrellada. Los murales en las paredes describían a los antiguos como poseedores de vastos viñedos y dejaban ver que habían domesticado muchos animales prehistóricos como mano de obra e incluso como mascota. Entre ellos, algún tipo de primate parecido a los humanos que quizás usaban como animal de circo. Y es aquí donde llegamos a una de las cosas más interesantes sobre los antiguos, y es que se dice que ellos iniciaron la vida en la Tierra como subproducto de sus experimentos de bioingeniería. Técnicamente, si es cierto que llegaron hace 1000 millones de años, entonces aterrizaron en la Tierra cuando aquí se estaba dando el período neoproterozoico, en el que ya había formas de vida muy básicas, como gusanos, artrópodos y medusas. Pero siempre se puede decir que o bien ellos potenciaron la evolución de estos, o bien tomaron lo poco que había y crearon el resto de la vida a través de diversos experimentos con estas criaturas primitivas. Sin embargo, las formas de vida primitivas de la Tierra, incluido aquel homínido prehistórico que bien podría haber sido nuestro ancestro, no fueron ni por asomo su creación principal,
y no les dieron de hecho mayor importancia que la que se le daría a un frívolo proyecto de ciencias. Su verdadero propósito fue el de crear a los Chogots. Los Chogots son esclavos creados por los antiguos mediante complejas técnicas de ingeniería genética. Se trata de horribles masas viscosas y tentaculares repletas de ojos y fauces en continua formación y destrucción. En los relatos de Lovecraft se decía de ellos lo siguiente: era algo horrendo e indescriptible, mayor que un vagón de metro, una congestión informe de burbujas protoplásmicas, vagamente luminiscentes y con millares de ojos temporales formándose y deshaciéndose como pústulas de luz verdosa por toda la masa que, llenando el túnel ante nosotros, avanzaba a pasos de carga, aplastando a los frenéticos pingüinos y serpenteando por el reluciente suelo que él y los de su especie habían mantenido maléficamente limpio. Oíamos el arcano grito burlón que decía Tekeli Li, Tekeli Lynch. Ellos se encargarían de levantar los monumentos de los antiguos, sus ciudades y cualquier otro tipo de labor física como mano de obra esclava. De hecho, paralelamente se sugiere que fueron los Chogots los responsables del surgimiento del resto de la vida en la Tierra. Esto se podría explicar de dos maneras. O bien los antiguos crearon a los Chogots al llegar a la Tierra, y a partir de ellos derivaron o fueron creadas las demás especies del planeta, o bien es que eventualmente los antiguos se volvieron lo suficientemente ociosos como para relegar en los Chogots prácticamente todas sus tareas, incluidas las de bioingeniería, y que estos, de manera automatizada, irían creando ciegamente a las demás especies del planeta. Sin embargo, el tema podría ser aún más oscuro, ya que, según el libro de Eibon, uno de los libros prohibidos más conocidos de los mitos de Cthulhu, fue una suerte de deidad exterior llamada Ubosatla quien creó toda la vida terrestre. Esta fue una entidad creada por Clark Ashton Smith, uno de los más íntimos del círculo de autores de Lovecraft, si no el que más. Ubosatla, también conocido como la fuente no engendrada o el demiurgo, es una suerte de deidad extraterrestre, no tan poderoso como Nyarlathotep o Shub-Niggurath, ni por asomo. Se especula que puede ser una de las semillas andróginas que Azathoth envió en el origen de los tiempos para poblar el cosmos con su estirpe maldita. Se lo describe como una enorme masa protoplásmica e informe, muy parecida a los Chogots. Este ser, que es de una fecundidad monstruosa, genera espontáneamente organismos vivos que brotan incesantemente de su cuerpo. Guarda además un conjunto de tablillas de piedra que se cree que contienen el conocimiento de los dioses exteriores, y otros teorizan que contiene secretos robados a los dioses arquetípicos, pero que en cualquier caso son muy codiciadas por los más grandes hechiceros de este y otros mundos. Se dice que Ubosatla generó los prototipos de todas las formas de vida en la Tierra, y de hecho se cuenta que está destinado a reabsorber algún día a todos los seres vivos de este planeta, y ese será nuestro fin. Este ser acabó habitando en la zona de Hiperbórea, quizás en el monte Burmizadreth, y puede haber engendrado a otro de sus residentes, el ser llamado Aboth, cuya forma y naturaleza es muy similar a la de Ubosatla. De hecho, esta similitud ha llevado a algunos escritores a especular que Ubosatla y Aboth son la misma entidad vista en diferentes épocas y bajo diferentes nombres. En los mitos se narra lo siguiente: allí, en el gris amanecer de la tierra, la masa deforme de Ubosatla reposaba entre el fango y los vapores. Sin cabeza, sin órganos y sin miembros, segregaba por sus costados porosos, con un movimiento ondulante y lento, las formas amébicas, que serían los arquetipos de la vida terrestre. Era algo horrible,
si hubiera habido alguien para captar el horror, y desagradable en el caso de que existiera algo con capacidad de aversión y desagrado. Sobre dicha masa, destacando en medio del barro, estaban esparcidas las poderosas tablas de piedra estelar, donde había quedado escrita la inconcebible sabiduría de los dioses anteriores al mundo. Aunque parece haber una contradicción entre el relato de Ubosatla y el de los antiguos y los Chogots, es posible que la explicación a esta incongruencia sea que los antiguos crearon a los Chogots usando material genético obtenido a partir de los restos de plasma que Ubosatla dejó sobre la superficie de la Tierra antes de retirarse a las cavernosas profundidades del mundo. Por tanto, los Chogots habrían surgido a partir de Ubosatla y posteriormente toda la vida habría surgido a raíz de los Chogots. En cualquier caso, todo esto dejaría a los seres humanos, a todo lo que somos, todo lo que fuimos, toda nuestra cultura, nuestras civilizaciones, nuestro arte y cualquier cosa que sea vestigio de nuestro paso por el planeta, como la miserable huella de un subproducto que una aberración acéfala, o quizás un mero esclavo, creó por accidente. Regresando a los Chogots, pese a que no fueron dotados de gran inteligencia, llegó un momento en el que su intelecto se desarrolló lo suficiente como para tomar conciencia de hasta qué punto estaban siendo esclavizados, y eventualmente los Chogots se rebelaron contra sus amos, derivando en una cruenta guerra. Los antiguos vivían por aquel entonces su propia edad dorada. Su riqueza artística, arquitectónica y tecnológica los tenía en la cumbre del hedonismo, pero no estaban preparados para la rebelión de los esclavos que básicamente sustentaban todo su mundo, y la rebelión de los Chogots asestó un duro golpe a los antiguos e inició su decadencia. En algún momento, no se sabe si porque los Chogots tomaron ventaja o porque los antiguos concluyeron que no merecía la pena seguir desgastándose en una guerra contra sus esclavos, se les concedió una suerte de libertad. Pero esa libertad no les duraría mucho, porque en poco tiempo llegaron del cielo los nuevos amos de la tierra, Cthulhu y sus hordas. El gran primigenio y las semillas estelares enviadas por él mismo guerrearon contra los antiguos por el control del planeta. Y no solo eso, sino que además esclavizaron para sí mismos a los Chogots. Sería ahora la raza de los profundos, adoradores de Cthulhu, los que tendrían a estos seres como sus esclavos. Con su civilización ya en decadencia y enfrentándose ahora a un primigenio, los antiguos quedaron al borde de la extinción. Los pocos supervivientes se refugiaron en Corona Mundi, su última ciudad terrestre. Se dice de esta ciudad que el mero hecho de contemplarla produce un severo malestar psicológico, pues se hace evidente al ojo humano una demoníaca violación de las leyes naturales conocidas. Se trata de una megalópolis paleógena, comparable incluso a R'lyeh, la futura ciudad en la que moraría Cthulhu. Pero entre el acoso de las hordas de este primigenio y el comienzo de una inmisericorde era glaciar, no les iba a quedar mucho más tiempo allí. No se sabe si en la misma época o un tiempo después se llevaron el golpe final por parte de los Mi-Go, también conocidos como hongos de Yuggoth, otra raza alienígena que se ocupó de expulsarlos definitivamente de la zona boreal. Para entonces, por cierto, la raza de los antiguos ya se había degenerado tanto que incluso habían perdido su capacidad natural de volar a través del espacio, por lo que no les quedó más remedio a los pocos antiguos supervivientes que retirarse para siempre a sus últimos asentamientos en el fondo del océano Antártico, dejando en última instancia a Cthulhu como el nuevo amo y señor
de la Tierra. Estrechándose a un pie en cada extremo. Me cago en la puta, ¿cuánto es un pie en metros? Putos yanquis de verdad, ¡adopten el sistema métrico!